Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Emanuel Becerra Pérez, soy del Salón 109 Grupo A y hoy vengo a hablar sobre mi juicio moral con el tema del aborto, con la premisa de que estoy a favor de la despenalización del aborto. Para hablar de aborto se necesita hablar sobre dos campos importantes, ya sea el campo científico como el campo ético. El campo científico pues es por lógica, ¿no? De que hablamos de que estamos hablando de la vida de un ser humano, de la vida de o más bien la pregunta es de desde dónde se realiza la vida de un ser humano, si desde la concepción o hasta cierta semana de gestación. Y también la parte ética, porque la ética es muy importante a la hora de hacer leyes mediante para la medicina o salud pública. Por ejemplo, el hecho de que el aborto sea realizado es mal visto para algunas personas porque éticamente está mal matar a un ser vivo. Entonces, pues, por eso es que la ética y la ciencia van de la mano en ese tema. Para la realización de leyes, la ética es muy importante porque, un ejemplo, puedo poner la experimentación hacia los humanos. Nos daría un gran avance en el área de medicina, ya que la experimentación con humanos daría un resultado más rápido y un resultado más preciso en corto tiempo. Pero no está éticamente bien visto, porque sería someter a personas a una tortura aleatoria. Y pues no creo que nadie vea eso bien, éticamente bien, creo que es lógico. Bueno, vamos a hablar sobre por qué estoy a favor de la despenalización del aborto, ya que a mi parecer yo siento que a todos les preocupa la vida de ese ser humano cuando está dentro de una persona que no quiere tener a ese ser humano. Porque, o sea, seamos claros, ¿cuántas personas han ayudado a niños sin hogar, a niños huérfanos de la calle, a, a encontrar una familia o a darle de comer o darle un techo? Pues, o sea, pues nadie. O sea, no digo que nadie, sino de que pues muy pocas personas lo han hecho. Ya se preocupan cuando la vida de ese ser humano está en juego y pues está éticamente malo para algunas personas, mayormente los religiosos que son los providas, ya que la iglesia dice que matar es un pecado y entonces abortar es quitarle la vida a un feto que podría llegar a ser un ser humano y pues es, es, es igual que matar para las personas religiosas. Bueno, vamos a hablar, a tocar varios puntos en este juicio moral. El primer punto es de que los que están en contra hablan sobre que el feto desarrolla un ADN único y diferente al del padre y al de la madre, y que por eso es más que obvio que es un ser humano. Pero eso no es cierto, ya que el ADN único y irrepetible, el ADN único e irrepetible no es una característica necesaria ni una característica suficiente para que sea considerado un ser humano, ya que no es una característica suficiente porque, porque no tomaríamos en cuenta los gemelos, ya que los gemelos comparten un mismo ADN. Entonces, decir que el ADN propio, único y diferente sea una característica suficiente o necesaria para que sea un ser humano es incorrecta. Dejaríamos afuera el caso de gemelos, a casos de siameses que logran sobrevivir después del nacimiento, o a casos de las personas que tienen quimarismo, que es cuando la carga de dos ADN se juntan, o sea, una persona que tenga dos ADNs. Entonces dejaríamos afuera todas esas
dejaríamos afuera a esas personas que tienen esas mismas variaciones y no serían consideradas humanos, o tendría que considerarse dos personas, cosa que en ninguna legislación se hace. Bueno, también tenemos que hablar sobre que la vida del ser humano se empieza desde la concepción, pero tenemos aquí una pregunta: ¿qué vida? Podemos hablar de la vida tisular, que es cuando se hace la conjugación de células, porque pues nosotros somos células, el feto es un conjunto de células, los tumores son células, entonces tampoco no es una característica suficiente ni necesaria la vida tisular. Un ejemplo que puedo poner aquí es las personas que tienen muerte cerebral, ya que las personas con muerte cerebral jamás van a, pues, a regresar a su vida de antes. La muerte cerebral es irreversible. Y pues aquí nos tenemos que preguntar si alguien con muerte cerebral no, o sea, porque sea mal visto, no puede ser un donante de órganos para una persona que en verdad necesite algún órgano para vivir y que tenga pues su cerebro ahora sí sano, ya que aquí quiere decir que la vida empieza desde la actividad cerebral y no desde la vida tisular. ¿Por qué? Porque entonces sería éticamente mal visto que alguien desconectara a una persona con muerte cerebral para conservar su vida tisular, porque pues te lo tendrías conectado en estado vegetal y pues jamás va a regresar a ser una persona normal, jamás va a volver a sentir y jamás va a volver a hacer todas sus cosas de antes. Por eso es que se quiere dejar en claro que la vida empieza desde la actividad cerebral, desde que uno ya tiene sistema nervioso y pues actividad cerebral en pocas palabras. Otro bache que nos podemos encontrar aquí es que para hablar de ser humano no hay una definición concreta de qué es un ser humano. Hay varias definiciones, o sea, si lo buscas, si lo googleas, qué es ser humano, te va a aparecer, pero no hay una definición concreta de lo que es una definición del ser humano. Lo que hay se conoce como definiciones operacionales. Un ejemplo de definición operacional es antes de que se inventara la física estadística, la temperatura se conocía como algo que se puede medir mediante un termómetro. No tenía una definición concreta porque no se sabía qué era. Entonces algo así es la definición del ser humano, porque si hablamos de dotación genética, dejaríamos afuera a los casos que acabo de dar, a los casos de gemelos, de gente con quimerismo o de siameses, y los dejaríamos afuera y no serían contados como ser humano. Si hablamos de aspecto anatómico, dejaríamos a personas que tengan variantes, o sea, que no tengan un brazo, que sean inválidos, que no tengan una oreja, sean ciegos, y no serían considerados humanos. Entonces, por eso es otro bache, porque no hay una definición concreta de qué es un ser humano. Y aquí es donde se une la bioética, ya que gracias a la bioética, que es una de las ciencias sociales que abarca todo este tema, da una definición de ser humano donde no se excluyan a gente con variaciones, porque no hay para que haya una definición donde no salga ningún afectado. Ya que estamos hablando del tema del aborto, quiero tocar un punto, que es otra práctica, que es la de la fertilización embrionaria. Cuando hablan del aborto, dicen que la vida comienza desde la concepción y que por ende acabar con ella está mal porque es éticamente mal visto para la sociedad. Bueno,
Siguiendo esa premisa, también creo que debería ser ilegal la fertilización embrionaria, por la razón de que la fertilización embrionaria hacen cultivos genéticos, ya que en la fertilización embrionaria generan suficientes embriones para meterlos en cultivos celulares, y de ahí, o sea, varios, para tener de reserva, por si a la primera el primer embrión no se logra desarrollar y se meten a congelar el montón. Ya si llega uno de esos embriones a quedar, los que quedaron congelados se desechan, así que la vida embrionaria se pierde más en la práctica de la fertilización que en el aborto, porque pues en el aborto solo es un embrión el que se pierde, mientras que en la fertilización embrionaria son más del doble, ya que se guardan se guardan se guardan ya que se guardan repuestos por si el primero, el segundo, el tercer embrión no queda. Bueno, es aquí donde se hace un juicio moral cada persona, ya que se pone en práctica el pensar la intención de la persona, ya que dicen de que pues bueno, al menos en la fertilización embrionaria la intención es poder traer una vida, mientras que en la práctica del aborto la intención es erradicar una vida. Sin embargo, esta práctica, como ya lo vimos en la actividad del juicio moral, bueno, sin embargo, esta práctica se debe de pensar, ya que cuando haces un juicio moral tienes que checar las intenciones y checar las consecuencias que puedes traer. Así que, pues, si tu intención es traer una vida, ¿a costa de qué? A costa de acabar con muchas vidas embrionarias, y que tu premisa sea que la vida empiece desde la concepción. Y que tu premisa sea que la vida empieza desde la concepción, pues es algo con lo que te estás contradiciendo, ya que esa es tu premisa y estás haciendo todo lo contrario para hacer una acción en el cual tiene varias consecuencias en tu juicio moral. Bueno, para la despenalización del aborto se tiene que llevar un lapso de tiempo. No es como de que ya tengo 8 meses, ya se me antoja sacarme el chamaco, porque pues no, o sea, no creo que se pueda. Y aparte ya es considerado ahora sí la vida de un ser humano, ya que ya desarrolla una actividad cerebral, ya desarrolla sentimiento del dolor, ya tiene un sistema nervioso, ya tiene órganos funcionantes. Así que se busca un lapso del tiempo donde sea adecuado para la mujer y no se arriesgue su vida, y también sea adecuado para el feto y no se arriesgue su vida futura. Bueno, aquí también se tiene que tomar en cuenta el lapso de la gestación del feto, ya que antes del día 14 aún no se puede considerar una persona, ya que el embrión puede partirse en dos, puede dividirse, como es el caso de los gemelos. Así que decir que es una persona antes de tiempo es incorrecto, ya que no se sabe lo que vaya a pasar después de ese tiempo de gestación. Ahorita que toca el tema de que hasta cierto tiempo de gestación se puede considerar un humano, ya que
desarrollen órganos, debo recalcar que los órganos igual no son una característica suficiente ni necesaria para que sea considerado un ser humano, ya que hay tumores que desarrollan órganos, desarrollan huesos o incluso hasta dientes, como es el caso de los teratomas. E incluso hay tumores que llegan a desarrollar cargas. Uy, hay tumores que llegan a desarrollar un ADN único y diferente y ADN humano para que el sistema inmunológico de la persona no lo pueda detectar. Así que vuelvo a retomar mi argumento pasado del que el ADN único y diferente al del padre y de la madre no es una característica suficiente para que ese feto no sea considerado una. Mi último punto es hablar sobre la potencialidad, que es más fácil decir de las cosas que son ahorita que las cosas que podrían llegar a ser, ya que sería como considerar a un huevo equivalente a un pollo, una semilla equivalente a un árbol. O otro ejemplo podría decirse que el ejemplo de tener relaciones sexuales con niños, porque potencialmente en un futuro serían adultos. Eso no está éticamente bien y no creo que sea lo más correcto para las legislaciones, o meter a la cárcel a una persona porque puede que sea potencialmente un criminal y así prevenir algún crimen que él haga, porque no tenemos pruebas de que lo que vaya a pasar sea cierto o no. Y pues por eso. Y ya como punto personal, pues yo siento que cada persona es libre de decidir sobre su cuerpo, sobre su futuro y sobre lo que crea que sea mejor para, para ella, porque pues al final de cuentas estamos hablando sobre una vida y pues el chiste no es traer niños al mundo a lo menso. Tienes que darle una vida digna y en verdad saber si lo quieres tener, porque una maternidad deseada no es una obligación. Y pues por último pues que se legalice el aborto no quiere decir que sea obligatorio, no quiere decir que mi vecina vaya a abortar y ella quiere tener a su hijo o X persona. Que se legalice quiere decir que la vida de la mujer no se va a poner en riesgo tras un aborto clandestino o un aborto casero, y que en verdad se le dé mejor salud pública a la hora de tomar su decisión. Y pues si no quieres abortar, no lo hagas, pero las personas que lo quieren hacer, pues no la juzgues, porque tú no sabes sus condiciones ni por lo que ha pasado para llegar a tomar esta decisión. Cada quien es libre de tomar una decisión. Y pues es todo. Buenas tardes.